en iglesia. Es un gozo estar hoy en esta mañana compartiendo. Muchas veces la razón es porque estoy predicando, es porque en conversaciones que yo tengo con mi padre hablamos de Jesús, hablamos del Señor, hablamos de todo lo que Dios está haciendo, y papi me dice: ¿no quieres predicar? Y yo, bueno, sí, yo quiero predicar, yo quiero hablar de las bondades de Jesús, yo quiero hablar de lo mucho que Jesús ha sido para mí y sé que ha sido para cada uno de nosotros. Entonces, como el tema es la serie que hemos comenzado este año, que el pastor comenzó la semana pasada, Familias Visionarias, y el miércoles tuvimos un tiempo y el pastor también predicó sobre familias intercesoras. ¿Por qué? Porque creemos que Dios quiere traer algo nuevo, algo distinto, pero a medio de las familias, todos juntos. No cada uno solo, sino que una familia completa. Dios quiere traer un avivamiento a sus hogares, no solamente a una iglesia, pero a sus hogares, a sus corazones, que Dios encienda sus familias. Y por eso hemos recibido que el Señor quiere hacer algo muy grande, pero con nuestras familias, porque la iglesia está compuesta de familias, cada uno de nosotros. Y la visión de la iglesia, como compartía el pastor, es levantar familias comprometidas con el reino de Dios a través de prácticas espirituales, haciendo énfasis en hacer discípulos y participando en la obra misionera mundial. Y para los que no me conocen, yo hablo muy bien el español, pero a veces se me sale en inglés. Entonces, solo para dejarles saber que a veces me fluye mejor en inglés, porque nací aquí y el ambiente ha sido completamente en inglés. Y cuando yo leo mi Biblia es en inglés. Entonces, a veces si me sale, perdón, pero aquí es con lo que el Señor dé y lo que el Señor va a hablar. Entonces, en esta semana, pidiéndole al Señor qué Él quiere para nuestras familias, qué Dios quiere para cada una de nuestras familias. Y una noche yo cerrando los ojos, con cuarto de oscuridad, pidiéndole al Señor, intercediendo: Dios, ¿qué quieres decir en esta mañana? ¿Qué quieres hablar, Jesucristo? Porque queremos buscar el corazón de Jesús, lo que Jesús quiere dar a cada uno de nosotros. Y en esa búsqueda, en esa intimidad con el Señor, yo comencé a cerrar los ojos, y de una manera u otra, en esa intercesión, yo recibí familias preparando el camino. Que Dios quiere familias que preparen el camino. ¿Y el camino cuál? Pues vamos a ver una persona que preparó el camino. La vida de Juan el Bautista. Muchos sabemos ese nombre, pero realmente no sabemos el peso en el llamado que él obtuvo. La vida de Juan el Bautista es un poderoso testimonio de lo que significa preparar el camino para el Señor. Antes de que las personas pudieran arrepentirse, debían reconocer que sus vidas no glorificaban a Dios. Este reconocimiento es el primer paso en un arrepentimiento genuino. Gracias. Como creyentes, estamos llamados a vivir vidas que honran a Dios. Dios también llama a nuestras familias a ser luz en medio de la oscuridad. La familia es fundamental, y cuando está alineada con los propósitos de Dios, puede impactar a la comunidad y preparar el camino para el retorno de Jesús. Como creyentes, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, pero que Él regresará por su pueblo. Eso es lo que creemos nosotros. Pero nosotros a veces no nos ponemos a pensar en cómo va a venir Jesús, si ya está cerca, si no. Y pensamos, no, eso va a ser en muchos años. Pero realmente esa es nuestra creencia, que Jesús va a regresar por su pueblo, va a regresar para cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para restaurar la tierra, para sacar todo lo vil y todo lo malo y restaurarlo como estaba en el jardín de Edén. Cuando Adán y Eva caminaban con Dios. Ese es el corazón de Dios. Por eso Jesús tiene que regresar, porque Él tiene que cumplir esa palabra, que Él va a restaurar la humanidad. Y la única forma de restaurarla es el que Él esté aquí, presente aquí en la tierra. Porque nosotros mismos no nos podemos salvar. Nosotros mismos no podemos
con la carga solos. ¿Por qué? Porque si seguimos y pensamos que podemos salvarnos solos, entran pensamientos de suicidio, entran pensamientos de depresión, porque la carga se vuelve muy pesada. Y Jesús nos dice que la carga debe de ser ligera, porque es de Él. En un mundo lleno de caos, nuestra respuesta debe ser acercarnos a Jesús. No sé cuántos de ustedes han visto las noticias de esas 2 primeras semanas de enero, de comenzar el año. Incendios al otro lado del país, en California, quemando hogares. Imagínense comenzar el año perdiendo su casa, perdiendo memorias, perdiendo todo lo que conoce. Tener que decirle a sus hijos que ya no tienen un hogar. Hay familias que están pasando luto en todo lo de los accidentes de aviones. No sé si ustedes se han dado cuenta, no solo aquí en Estados Unidos, pero por todo lado. Hay aviones que se están estrellando. Y yo cuando me subo a un avión, yo siempre digo, no, nada va a pasar porque los pilotos saben lo que están haciendo, nada va a pasar aquí, esta tecnología, nada me va a pasar aquí, pero realmente no sabemos, la tecnología falla, pero lo único que no falla es Jesucristo. Y por eso cuando vemos caos, nuestra respuesta no debe ser huir o escondernos, debe ser acercarnos a Jesús, porque sabemos que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Desde el vientre de su madre, Juan el Bautista fue consagrado a Dios para preparar el camino del Señor, anunciando el arrepentimiento y la venida del Mesías. Su vida fue un ejemplo de obediencia total al propósito divino. Como familia somos llamados a ser luz y a preparar el camino para la segunda venida de Jesús, viviendo en obediencia y reflejando el amor de Dios en cada acción. Vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 15 a 17, la promesa que Dios le da al padre de Juan el Bautista. Y lee así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Preparar el pueblo para el Mesías. Y Dios nos está diciendo que Él quiere preparar al pueblo de Dios para su diseño. Preparar al pueblo para lo que Él quiere hacer. Y lo interesante es que Juan el Bautista no le está hablando a personas que no saben nada de Dios. Juan el Bautista no está hablando a los gentiles, personas que no son judías. Él está hablando a los judíos, los que han estudiado la Torah, los que saben, conocen del Dios de Israel. Él está hablando a este pueblo de arrepentimiento. Él está diciendo, viene algo grande y tienen que arrepentirse y bautizarse en agua para lo que viene. Él está hablando a fariseos, a saduceos, a los maestros de la ley y diciéndoles, arrepiéntense. Él está hablando a personas conocedores de la palabra, y le está diciendo arrepiéntanse porque viene algo mayor, viene algo más grande, viene una persona mayor que va a cambiar todo. Y su propósito fue preparar al pueblo. Y Dios quiere preparar a su pueblo, quiere preparar a su iglesia para el diseño que Él tiene, para el camino que Él tiene, que sabemos que es Jesús aquí coronado en la tierra. Y vamos a leer en Lucas, en todos los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está la historia de Juan el Bautista. Pero en este momento vamos a leer solamente la parte en Lucas. Entonces, en Lucas capítulo 3, versículo 3 al 5.
Y leemos, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecer sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Vemos que Juan el Bautista cumple con el llamado que Dios le dice, y lo cumple con valor, lo cumple con excelencia, lo cumple sin ninguna hesitation, sin ninguna duda, sin ninguna nada lo va a parar de hablar de lo que Jesús quiere decir, lo que Dios lo mandó a hacer. Porque su propósito fue preparar el camino del Mesías, anunciando la llegada del Señor. En Lucas, en ese mismo capítulo, vamos a leer solamente el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan en cada momento estaba hablando de alguien mayor. Su bautismo no era para la gloria de él, sino para el Señor. Y en cada momento Juan hablaba de alguien mayor, y esa persona mayor es Jesucristo. Y yo solo me imagino que Juan el Bautista bautizando gente tras persona, que se arrepentía, y un día que él estaba esperando es el día cuando bautizaría al Señor, al Mesías. Yo no me imagino la cara de Juan el Bautista cuando se da cuenta que va a bautizar al Mesías, al que no se sentía digno de soltarle la correa al zapato. Y qué honra que Dios le da a Juan el Bautista desde su vientre. Qué privilegio que Dios le da a Juan el Bautista de preparar el camino del Mesías. Imagínense la responsabilidad de esa persona. Preparar el camino para el Hijo de Dios. Ese es un privilegio y una honra tan grande. Y Juan el Bautista lo tomó con tanto, él se encubrió con ese llamado. Él lo hizo todo lo que él era. Él se mantuvo fiel a su propósito hasta el final, incluso hasta su muerte, enfrentando la opresión y hablando la verdad sin temor. Juan el Bautista hablaba con valor hasta que su propia cabeza fue cortada por su valor, por no tenerle temor al hombre, al preparar el camino. Vamos a leer cómo Juan el Bautista le hablaba a los fariseos, cómo le hablaba a los saduceos, cómo le hablaba a las personas que conocían la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 7 a 10. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de entre de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué valor de este hombre. Él no era una persona que estaba en el tabernáculo. Nos cuenta la Biblia que él pasó en el desierto orando, intercediendo para lo que Dios tenía. Él no era conocido por los maestros. Él era una persona que comenzó a preparar el camino de Dios por el propósito que Dios le había dado. Nadie más sabía quién era Juan. Solamente él y Dios tenían una relación que él tenía en su mente. Yo
soy la persona que va a preparar el camino para Jesús. Y eso no lo detuvo para hacer tantas cosas como hablarle a los fariseos y los saduceos de esta forma. Y él les dice esa parte, que no piensen dentro de ellos que por ellos ser hijos de descendencia de Abraham, Dios va a pasar por alto todo lo que ellos están haciendo. Porque los maestros, los filisteos, los saduceos oprimían al pueblo, porque ellos eran conocedores de la palabra, pero aún así estaban oprimiendo al pueblo. No estaban ni siguiendo la ley al tal, pero estaban juzgando a los demás por no seguirla. Ese era la mente de los fariseos y los saduceos. Pero Juan el Bautista les dice, no piensen eso, porque Dios puede aún levantar piedras si Él quiere. Él está diciendo que si el árbol, que es nosotros, no producimos fruto, que Dios lo va a cortar y echarlo al fuego. Imagínense decirle eso a una persona. Pero Juan lo decía con valor, porque él sabía que Jesús iba a venir y él tenía que preparar los corazones de esas personas. Enfrentó la crítica de los líderes religiosos en su tiempo, y en inglés hay una palabra que se dice canceled, que se usa cuando alguien dice algo en las plataformas que no le gusta a la audiencia que la recibió. Entonces dice, esa persona está canceled, está cancelada. Y yo creo que si Juan el Bautista estuviera hoy en día predicando de esta misma manera, estuviera cancelado, no hubieran podido transmitir sus prédicas, porque el pueblo no le gustaría. Juan daba un mensaje directo y contracultural, pero Dios nos dice preparar el camino para el Señor, preparar el camino de la misma manera. Vamos a ver la vestimenta de Juan el Bautista, cómo él se vestía. En Marcos capítulo 1, versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. O sea, esa no era una persona que quería hacerse famoso por su estilo, no era una persona que estaba por su nombre y por su gloria. Él estaba ahí por el Señor. Él estaba cumpliendo el propósito que Dios le daba. Y él no estaba pensando en el último modelo de vestimenta. Él no estaba pensando en la última túnica o las últimas sandalias o el último caballo. Él no estaba pensando en esas cosas. Él tenía su mente puesta en preparar el camino para el Señor. Durante su vida, Juan nunca confundió su papel o ministerio con el de Jesús. Sabía que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan nunca se confundió. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y comienza el ministerio público de Jesús, vemos que Juan el Bautista él sigue bautizando, pero él no está peleando territorio con Jesús. Más bien él está entregando lo que él ya preparó para Jesús hacia él. Algunos de los discípulos de Jesús primero eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista preparó esos corazones para seguir a Jesús de la manera correcta. Fue una voz profética que llamaba al arrepentimiento y a la preparación del corazón para recibir a Jesús. Y en Juan capítulo 3, versículo 30, Juan el Bautista dice algo tan impresionante, que nosotros es algo que debemos si hay algo que para agarrar en esta mañana, es este versículo. Juan 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista, que tenía un llamado poderoso, que con el poder de Elías, él iba a bautizar a las personas. Pero él dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Preparar el camino es volverse menos. Preparar el camino de Dios
es que nosotros menguemos, que el viejo hombre mengue, que el yo mengue, que yo tengo la razón mengue, pero si yo soy así, mengue, pero que yo, todo el yo, y que la voz en nuestra cabeza nos dice yo, Dios nos dice que para preparar el camino de Él debemos de menguar y que Él crezca, porque Él tiene que crecer en nuestras vidas, porque Él es perfecto, porque Él tiene que crecer en nuestra vida, porque Él es mucho más poderoso que nosotros, porque Él sí puede salvarnos, Él sí puede liberarnos de las angustias, porque cuando nos volvemos en nosotros mismos solamente, nos metemos en una cueva y no podemos ver a Dios y no podemos ver a nadie más sino nosotros mismos, nuestros problemas, nuestras ambiciones, nuestros deseos, pero no vemos los deseos de Dios, no vemos lo que Dios tiene en su corazón, y Dios quiere eso para su pueblo, quiere que Jesús crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos errores, nosotros fallamos una y otra vez. Y aunque no queramos fallar, fallamos, porque los estándares de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Y por eso solo uno pudo cumplir con esos estándares, y ese fue Jesucristo. Y Él murió y resucitó, y Él viene por su pueblo, pero viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Pero para estar sin mancha y sin arruga, Jesús tiene que crecer en nuestras vidas y tenemos que menguar, porque nuestra humanidad es pecaminosa, nuestra naturaleza es pecaminosa. Porque ahora lo que es malo, lo que Dios le entristece el corazón, ahora en sociedad es lo bueno. Ahora es los placeres más que lo que Dios le ama. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Aún como joven, yo a veces veo cosas que yo digo, ¿qué está pasando? Pero es solamente que Jesús crezca, porque Jesús nos da la sabiduría, Jesús nos da la dirección en qué camino podemos ir. Dios nos da las estrategias aún para hablarle a las personas alrededor de nosotros, inconversos. Jesús nos da las palabras. Jesús es mucho mayor que nosotros, mucho mayor que nosotros. Jesús es el único que ha resucitado y que nunca morirá, porque Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Pero Jesucristo es el único que al tercer día en la tumba resucitó y después ascendió al Padre a estar a la mano derecha. Él es mayor que cualquiera de nosotros. No podemos solos, hermano, que eso entre a nuestros corazones, entre a nuestra alma, que no podemos solos. Cada vez que hemos tratado de hacerlo solo, nos hemos estrellado con la pared. Pero lo hermoso de Jesús es que Él viene y nos da una oportunidad. Otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque Él nos ama de esa manera. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Hay algo tan poderoso cuando las familias se unen en un mismo sentir. Como familia debemos unirnos para preparar el camino de Jesús, la segunda venida, y que nuestros ojos estén puestos en la eternidad, en la recompensa eterna. Y a veces esa palabra eternidad la tiramos así como si nada, pero la eternidad es para siempre. La eternidad es para siempre, estar con Cristo hasta el final y del final para siempre. Eso en nuestros ojos están puestas en esa eternidad, que lo que pasa aquí en la tierra es pasajera. Yo me acuerdo muchas veces cuando yo pienso en que todo es pasajero, cuando estábamos en Kenia y orar por las personas y darles esperanza, que las hambrunas que ellos estaban pasando era pasajera. Que no poder darles a sus hijos las básicas cosas que le damos aquí. Tener que decirles que es pasajero, que pasará. Y ellos creerlo con todo corazón. Y sus ojos en qué está puesta, en la eternidad. Y que en la eternidad Jesús limpiará
sus lágrimas, que Jesús restaurará sus vidas, les quitará la enfermedad, que no habrá hambre en el cielo, no habrá sed en la eternidad con Cristo, porque estaremos restaurados con nuestro Creador. Estaremos caminando con Jesús. A mí me emociona poder pensar en caminar con nuestro Padre de nuevo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos a Jesús, pero somos humanos y fallamos, y a mí me duele cuando fallamos. Pero en la eternidad con Jesucristo podemos andar libremente con Él, caminando con Jesús, hablando con Jesús, adorando a Jesús. Y por eso es tan importante aquí en la tierra hacerlo, porque en la eternidad lo haremos con Jesús. Y todo es pasajero, la prueba es pasajera, todo tiene su tiempo. La tristeza es pasajera y aún el gozo es pasajero. Lo único que nos da, lo único que lo tenemos por seguro es a Jesús. Porque todo es todo es insatisfacción. A veces uno le dan un regalo o se siente con gozo y al momento ya el siguiente día pues hay que ir a trabajar, ya sigue igual, todo lo mismo. Pero con Jesús es esa esperanza que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa esperanza que cuando yo esté en la eternidad con Jesús ya no le voy a fallar más. Que la lucha que estoy aquí en la tierra ya no estará allá en el cielo con Jesús. Esa es nuestra esperanza y en cual nuestros ojos está puesto. Y ese debe ser nuestro legado a los que tienen hijos, los que tienen nietos, los que tienen sobrinos, los que tienen hermanos, los que tienen familiares. Ese debe ser nuestro legado, que apunte hacia Jesús. Que la próxima generación apunte hacia Jesús. Que si nosotros no vimos el regreso de Jesús, nuestros hijos lo verán. O los hijos de los hijos lo verán. O los hijos de los hijos de los hijos lo verán. Esa es nuestra esperanza, que Jesús va a regresar. No sabemos cuándo, pero Él va a regresar. Y si no lo vemos nosotros, nuestras generaciones lo van a ver. Pero ¿de qué forma lo van a ver? Si los padres, si los adultos apuntan hacia ese camino. Si cada uno de nosotros como adultos apuntamos hacia ese camino que es Jesús. Mantener nuestros ojos puestos en Jesús y la eternidad. Pero para preparar el camino para Jesús implica vivir una vida de santidad. ¿Por qué santidad? Porque Él es un Dios santo. Y un Dios santo no puede habitar en alguien que no tiene santidad. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a hablar con Jesús, con Dios en el monte, Dios no lo permitió, porque en ese momento si Moisés viera el rostro de Dios, muere, porque todavía Jesús no estaba en la tierra, todavía no había ese cordero que limpiara nuestras transgresiones, que limpiara nuestros pecados. Había suciedad en el pueblo de Dios aún, porque ellos tenían que hacer sacrificios para poder entrar aún al tabernáculo de Dios donde estaba su presencia. Ellos no podían entrar si no habían sacrificado un cordero sin mancha y sin arruga. Un cordero perfecto tenía que ser sacrificado para que aún los sacerdotes pudieran entrar al tabernáculo, porque si no iban a caer muertos. Por eso necesitamos vivir en santidad. Porque Dios no puede habitar en una casa que no ha sido santificada. Y para preparar el camino para Jesús, tenemos que ser disciplinados. El Señor, en todo este año y el año pasado, lo que Él comenzó a inquietar en mí es la disciplina. Es la disciplina. Y a veces yo abro mi Biblia y tengo tanto sueño. Porque a veces me acuesto muy tarde, porque
ahorita está mi cuñada y el recién nacido en la casa y está mi sobrina, ¿sí? Sobrina. Y a veces uno tiene tiempo para el tiempo con Dios porque yo quiero estar a solas, yo quiero que nadie me moleste, yo quiero que nadie me llame a la cocina a comer. No, yo quiero mi tiempo con Jesús. Entonces a veces me acuesto muy tarde y a veces yo estoy orando y yo, no, los ojos se me están cerrando, pero no, yo tengo que leer, yo tengo que desarrollar esta disciplina en mi vida, aunque me cueste. Porque vivir una vida para Jesús nos debe de costar. Nos debe de costar, porque nuestra carne no quiere, nuestra naturaleza no quiere, pero es para darle de comer a nuestro espíritu. Y es necesario leer la palabra de Dios, es necesario esa intimidad con Jesucristo. Y lo más hermoso del Señor es que cuando lo buscamos, lo encontramos. Cuando lo buscamos, lo encontramos. Y ahorita estoy en los evangelios, estoy terminando los evangelios. Y cada historia de Jesús me mueve a lágrimas, como Jesús le hablaba a las personas, como Jesús se bajaba al nivel de las personas para hablarles, para compartirles de su amor. Ese es el Jesús que servimos. Y si tú no conoces a Jesús, si no tienes intimidad con Jesús, comienza por leer los evangelios. Conoce el Dios que tú sirves. Conoce el Dios aquí en la tierra que vino a redimirnos, que vino a salvarnos. Y la mejor manera es comenzar por los evangelios. Y después de los evangelios encontramos un libro que se llama el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos cuentan los hechos de la primera iglesia. La primera iglesia está compuesta de testigos de Jesús, porque todos ellos vieron a Jesús en la tierra, todos vieron a Jesús muerto en una cruz, lo vieron resucitado y pasaron 40 días con él. La iglesia de los Hechos marcó una diferencia para la historia de nosotros como iglesia. Y ellos estaban creyendo que Jesús iba a regresar. En ese momento, cuando ellos reciben el Espíritu Santo y están predicando, ellos están predicando el regreso de Jesús como si hubiera pasado en un año, como si hubiera pasado en un mes. Ellos estaban apasionados hablando de Jesús, hablando de lo que Jesús le hizo y lo que Jesús restauró en sus vidas. Pero ellos estaban predicando como si Jesús hubiera llegado el próximo día. Ellos estaban expandiendo, la iglesia estaba creciendo porque los discípulos estaban hablando de Jesús en cualquier momento. Nada podía detener las noticias de Jesús, aún en medio de la persecución. Nada podía detener lo que Dios hizo en la tierra. Pero lo más increíble es que esta iglesia y las cartas después de Pablo estaban hablando de Jesús, que él iba a regresar en ese momento. Y eso debe ser nosotros como iglesia, hablar que Jesús va a regresar en este momento. Porque ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, que Jesús venga aquí a la tierra y restaure todo lo que está mal. Todo el vil, toda la corrupción, toda la opresión que el pecado ha destruido en la tierra. Porque el pecado viene, destruye, contamina y esclaviza al pueblo. Y Dios viene para restaurar todo eso. Y los primeros cristianos se dedicaban a orar constantemente, buscando la guía del Espíritu Santo en cada decisión. La iglesia de los Hechos era conocida por su valentía en la proclamación del Evangelio, aún frente a la persecución. Estos mártires, que son personas que murieron por Jesús, murieron creyendo que ellos dieron su vida por el regreso de Jesús. Dieron su vida compartiendo el Evangelio para que cada alma sea salva. Y si yo amo a una persona, yo le voy a compartir a Cristo, porque yo quiero que su alma sea salva, aunque no la conozca. Porque eso es tener amor hacia los demás. No es solamente una ofrenda, no es solamente un abrazo, es compartirles el Evangelio, porque el Evangelio los salva. El Evangelio los asegura una eternidad con Cristo.
Y esta comunidad vivía en unidad. Ellos dejaban todo atrás por Cristo y compartían todo lo que tenían, mostrando amor y generosidad. ¿Y por qué hacían estas cosas? Porque Jesús lo cambió todo para ellos. Jesús les dio algo que nadie más les podía dar. Jesús les dio la salvación. Jesús aún les dio nombre. Porque muchas de las personas que se encontraban con Jesús eran menospreciadas. Eran personas que no eran dignas de aún entrar en el templo. No eran merecedoras de Dios en la mente de los líderes religiosos. Pero para Jesús, cada una de esas personas valía la pena morir por ellos. Y cada uno de nosotros, Jesús pensó, cada uno de nosotros valíamos la pena por morir, por ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en esta mañana yo te digo, si estás pasando una situación, si tienes una montaña enfrente de ti, que la única manera que esa montaña se va a mover es cuando tú comienzas a confiar en Jesús. Es cuando tú comienzas a rendir tu vida a Jesús. Cuando comienzas en una intimidad con Jesús, no para que Dios me dé, pero sino para que Jesús me salve, porque estoy luchando, para que Jesús me saque de esta oscuridad, para que Jesús me redime, porque eso es lo que Él viene a dar. Él nos redime, Él nos saca de la oscuridad y nos levanta y nos posiciona para estar delante del Padre. Ese es nuestro Jesús, pero esa montaña solo se moverá cuando empezamos a confiar en Jesús, cuando comenzamos a derramar nuestro corazón. Jesús, ya no puedo más, Jesús, ya esto me va a matar, Jesús. Cuando confesamos delante de Jesús cuánto nos cuesta, cuánto es la lucha, pero por amor a Él estamos dispuestos a seguirlo. Por amor a Él estamos dispuestos a preparar el camino para Él. Él es quien nos transforma y nos ayuda a odiar el pecado. ¿Y por qué debemos de odiar al pecado? Porque el pecado nos separa de Dios. Porque el pecado nos separa de la comunión con Dios. Porque cuando pecamos, aún lo sentimos la culpa. Sentimos, le fallé a Jesús de nuevo, lo hice de nuevo y no sé por qué lo hice, pero le fallé. Pero Jesús, en medio de la lucha, Él sigue derramándose, Él sigue derramándose. Ese es Jesús para nosotros. Ese es nuestro amigo fiel, Jesús. Ese es nuestro Salvador. Que sí fallamos, pero nos levanta de nuevo cuando confesamos nuestro pecado y cuando nos arrepentimos. Porque Jesús es un tesoro para nosotros que no podemos perder. Él nos libertó del pecado, porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza mentes. El pecado destruye familias. Eso es lo que hace el pecado. Destruye hogares. Destruye el propósito de Dios. Destruye el diseño de Dios. Como cuando el pecado entró a la tierra. Que Adán y Eva tuvieron que salir del jardín de Edén. Porque ellos no podían habitar con Dios por su pecado. Y por eso debemos odiar el pecado, no lo podemos consentir. Porque si lo consentimos, vamos a caer. Y no vamos a caer por amor a Jesucristo. No por ser buenas personas, no porque el no pecar nos salva, sino por amor a Jesús. Porque sabemos que eso entristece su corazón y su espíritu se va de nosotros. Y si no tenemos el Espíritu Santo, ¿quién nos va a guiar? Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿quién nos va a consolar? Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿quién nos va a dar esperanza? Nadie. Porque cada persona fallamos. Aunque amemos, yo fallo a mis padres. Aunque amo a mis hermanos, yo fallo. Aunque amo a mis amistades, yo fallo. Pero lo único que no falla es Jesucristo.
Jesús marca la diferencia en nosotros. Y lo más hermoso es que nosotros no estamos en control. Para una persona tipo A que necesita tener el control en cada situación, eso debe ser un relief, un alivio, un descanso, saber que yo no tengo el control. Porque si yo no tengo el control, entonces yo puedo confiar que lo que Dios está haciendo es perfecto. Lo que Dios está haciendo en mi vida es donde Él me tiene donde tengo que estar. Y eso es tan hermoso de tener a Jesús, es saber que Él tiene el control. Y que nosotros, por más que seamos fuertes, por más dinero, por más influencia, por más lo que sea, no tenemos el control. Y un día cada uno de nosotros rendiremos cuentas delante del Señor. Cada uno, los billonarios del mundo, no tienen el control. Aunque quieran tenerlo, no lo tienen. Personas de influencia, gobiernos, quisieran tener el control de Dios, pero no lo tienen. Y en eso confiamos, que Jesús tiene la última palabra, que Jesús tiene control en cada situación. No que yo voy a estar tranquilo y no voy a preocuparme por nada, pero en medio de mi intercesión, en medio de mi súplica, en medio de mi oración, saber que la voluntad de Dios es mayor que la mía. Dios tomó el tiempo para venir a traer a cada uno de nosotros. Él se tomó el tiempo para buscarnos donde estábamos. Él se tomó el tiempo para aún estar persistente. No sé, cada uno tenemos una historia distinta de cómo venimos a los caminos del Señor. Pero para unos tal vez fue una insistencia, poco por poco. Y Jesús se tomó el tiempo para hacer eso. O para unos tal vez fue un momento instantáneo y cambió su vida. Pero cada uno tenemos una historia distinta. Pero en cada una de esas historias Jesús se tomó el tiempo con cada uno de nosotros. Él fue paciente. Él nos amó en medio de nuestro error. Él nos amó en medio de nuestra duda, en medio de nuestro rechazo hacia Dios. Él nos amó en medio de todo eso. Si Él se humilló como Dios en la cruz para cada uno de nosotros. Yo enseño la clase de preadolescentes y estábamos hablando la semana pasada de la humillación que Jesús pasó. Y obviamente son edades muy pequeñas, son edades de 10 a 12 años. Y cuando estábamos hablando de que Jesús realmente pasó una humillación tan fuerte, pasando en la calle desnudo, cada uno abrió los ojos, desnudo, no lo podían creer. ¿Jesús desnudo? Sí, Jesús, humillado completamente como hombre, como Dios, humillado hasta el último nivel. Y ellos quedaron, no tenía como una túnica así como en las películas, porque así pensamos nosotros. Pero Jesús realmente fue humillado de un nivel extremo, que cada uno de nosotros tal vez en nuestra vida hemos sentido humillados, y qué feo es sentirse humillado. Pero Jesús lo hizo, y por eso Jesús debe de crecer y nosotros debemos de menguar. Como familias, somos llamados a ser instrumentos de la gloria de Dios. Debemos de morir al yo para que Él viva. Todos los discípulos pagaron el precio de seguir a Jesús. Cada uno de los discípulos fueron mártires. Cada uno de ellos murieron por la causa de Jesús. Cada uno de ellos pagó el precio por Jesús. Y un verdadero discípulo implica una entrega total a Cristo. Un discípulo está dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Mateo 16:24. La palabra de Dios no se trata de nosotros, sino de Jesús. Sí, la palabra nos conforta, sí, la palabra nos da esperanza, pero la palabra se trata de Jesús. Toda la palabra de Dios se trata de Él.
Y sí, Él nos conforta con su palabra en Salmos. Nos sentimos que Jesús nos va a defender y Él va a hacer la causa por nosotros. Pero se trata de Dios, se trata de Jesús. El Evangelio se trata de Jesús. Por eso los discípulos daban su vida completa para Jesús, no para nada más. Y para mí, como joven, para los jóvenes que estamos aquí, no queremos un evangelio que está diluido. No queremos un evangelio que dice unas partes y no dice todo. Queremos todo lo que Jesús vino a dar. Todo lo que Jesús vino a compartir y murió en la cruz. Lo queremos todo. No queremos solo partes. Y eso estaba hablando Juan el Bautista, de un verdadero arrepentimiento y ser bautizado en las aguas, para lo que Jesús venía a traer. En una prédica, que a mí me gusta mucho ver muchas prédicas, y un pastor decía lo siguiente: hay una diferencia entre que la gente te conozca y que el cielo y el infierno te conozcan. Hay una gran diferencia entre que la gente te conozca y que el cielo y el infierno te conozcan. There's a big difference between people knowing you and heaven and hell knowing you. ¿Por qué? Porque si no se trata de mí, no se trata de mi nombre, entonces cielo y tierra me conocen. El 15, no la vamos a leer, pero Pablo está predicando en Éfeso, y hay milagros, hay sanidades, y unos hijos de unos sacerdotes judíos piensan que ellos pueden hacer lo que Pablo hace, pero no lo hacen en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Ellos tratan de sacar a un espíritu maligno, y el espíritu maligno le dice: yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. A ti no te conozco. Hermanos, la oscuridad conoce quién es Jesús. Y conocían quién era Pablo. ¿Por qué? Por la entrega que Pablo tenía hacia Dios. Porque Pablo también preparó el camino para Jesús, en traer el evangelio a las iglesias, a levantar iglesias, a hacer discípulos. Era el propósito de Pablo. Y realmente eso debe ser nuestro deseo. Que nadie me conozca, no me importa si me conocen o no me conocen, pero sí me importa que el cielo y el infierno me conozcan. Que cuando yo adore, que cuando yo comience a interceder, que Dios comience a inclinar su rostro a escuchar. Que cuando yo comience a interceder y a clamarle a Dios, que las tinieblas comiencen a temblar. Ese debe ser nuestro anhelo como creyentes, porque Dios nos ha dado la autoridad para hacerlo. Pero es para preparar el camino para Él. Debemos arder por el Señor y buscarlo fervientemente. No podemos darnos el lujo de perder a Jesús. No podemos darnos ese lujo. Porque Jesús es lo más precioso que tenemos. Jesús es lo que nos da a un propósito. Es lo que nos da esperanza, tener a Jesús. Saber que lo que nos pasa a nosotros está en sus manos. No podemos comprometernos cuando se trata de nuestro Jesús y Salvador Jesucristo. No podemos comprometernos. No podemos comprometer nuestra salvación porque es por una eternidad. No podemos comprometerla. No podemos comprometer nuestra intimidad con Jesucristo, porque en esa intimidad es cuando Él nos da ese amor, cuando Él nos da paz, cuando Él nos da gozo, cuando Él nos levanta de nuestras rodillas y nos da valor para hablar. Ese es Jesús, y esa intimidad con Jesús debe ser nuestra prioridad para poder preparar el camino de Dios. Nuestra verdadera dirección debe ser Jesús. Él es nuestro norte. El camino es estrecho. El camino es estrecho. The path is narrow.
Y solo por medio de Jesucristo es que lo podemos pasar. No podemos pasar ese camino solos. Sí, tal vez eres una buena persona, no haces mal a otros, no mientes, no haces lo demás, pero eso no nos salva. Lo que nos salva es Jesús, lo que nos salva es su sangre, lo que nos salva es lo que Él hizo en esa cruz. Eso es lo que nos salva y que resucitó, que nadie más lo ha hecho. Ningún otro Dios ha resucitado de la misma manera que nuestro Jesucristo resucitó de la tumba. Y como Juan el Bautista le decía a los israelitas, no estén pensando de porque son descendencia de Abraham, Dios no va a mirar lo que están haciendo. De la misma manera, es sabio aprender del pasado, pero es una trampa depender del pasado. Depender de ese tiempo cuando tú estabas encendido con Dios. Depender de ese momento cuando tú conociste a Dios y diste todo por Él, pero en este momento estás seco. No podemos depender del pasado. Tenemos que depender de Jesús, pero en este momento. Una oración no te salva, lo que te salva es Jesús. Y amén, todos los que han recibido a Jesús en su corazón, pero lo que salva es Jesús solamente. Y por eso es importante traer arrepentimiento y conocimiento a la iglesia, para que cada uno de nosotros reflexionemos cómo está nuestra vida con Jesús en este momento, no hace un mes. No el año pasado, no hace 5 años, no hace 10 años. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Jesús va a regresar por su pueblo. No sabemos, ni Jesús lo sabe. El que lo sabe es el Padre. Y en su momento perfecto, divino, Jesús vendrá a restaurar a su pueblo, pero no sabemos cuándo. No tenemos el control. Y por eso es en este momento, no podemos depender del pasado, de lo que Dios nos dijo hace 5 años, de lo que la promesa que Dios nos dio hace un mes. Dependemos solamente de Jesús y lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra es testigo de Jesús. Dios viene por su pueblo y es tiempo de enmendar nuestras velas y enmendar redes como familia. Es tiempo de comenzar a enmendar nuestras velas y enmendar redes, pero como familias, no solos, como familias, a entrar, al preparar el camino del Señor, pero como familias. A veces no pensamos en las distancias por las que Dios pasa para llamar a una persona, para llamarnos a nosotros. Las distancias que Dios tuvo que ir para convencernos de su amor. Aún las distancias que Él tiene que ir todos los días para convencernos que Él está con nosotros. Las distancias que Dios tiene que ir para cada uno de nosotros cuando estamos dudando de Dios, cuando queremos aún rechazar al Señor. Él corre distancias por nosotros. Él deja las 99 y va por cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí. Como la canción de alabanza. ¿Quién diría que estaríamos hoy en la casa del Señor? El Señor lo dijo, lo tenía escrito. Tenía escrito cada uno de nuestros nombres en el libro de la vida. Y Jesús no quiere que pierdas tu nombre en ese libro por depender del pasado. Estamos hoy en esta mañana aquí para preparar el camino del Mesías, para preparar las buenas nuevas del Señor y compartir el Evangelio a cualquier persona que conozcamos, porque ese es el amor que tenemos hacia Cristo. Nuestra lealtad es con Jesús. Nuestra ciudadanía está en su reino eterno, como dice en Filipenses 3:20. Solo hay una verdad, el camino y la verdad y la vida. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Les voy a pedir que cada uno nos pongamos de pie. Y en esta última parte voy a compartir un versículo y quiero que cada uno de nosotros cerramos nuestros ojos.
Este momento es entre tú y Dios. No es entre tú y una predicadora, no es entre tú y una iglesia, es entre tú y Cristo. Y en este momento le pido a todos que cerramos nuestros ojos, porque este es un momento divino entre Cristo y su esposa, Cristo y su novia, que somos cada uno de nosotros. Y voy a leer Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Como familias debemos tener el corazón dispuesto a decirle a Dios: estoy aquí, envíame a mí. Este llamado a la disposición y al servicio es fundamental para preparar el camino del Señor. Como familias estamos llamados a preparar el camino para la segunda venida de Jesucristo. Debemos ser ejemplos vivos de su amor, su gracia y su santidad. Que nuestras familias sean faros de luz que guíen a otros hacia Él. Entonces, Señor Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, y te decimos: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Jesús, para preparar tu camino. Envía a mi familia para preparar a tu camino, Jesucristo. Hoy venimos a ti, Señor, y te damos una respuesta. Envía a nosotros, Señor. Envíanos a nosotros como familia, Señor, a tu propósito divino, Jesús. Envía a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Envíanos a nosotros. Aquí estamos, Señor. Envíanos, Jesucristo. Perdónanos, Señor Padre, si hemos tenido en poco tu venida, Jesús. Perdónanos aún, Señor, si estamos aferrados a esta tierra, Señor. Perdónanos, Jesús, porque sabemos que cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Hoy, Señor, envíanos a cada uno de nosotros, Señor, que estamos dispuestos a servirte a ti. Estamos dispuestos a ser tus discípulos a ti, Jesús, y que cada uno de nosotros hablemos nuestra boca, hablemosle a Jesús, hablemos a nuestro Cristo, al que nos redime, al que nos restaura, el que nos saca de las garras del enemigo y nos liberta, el que tiene el poder de liberarnos, el que tiene la autoridad de traer grandes cosas hacia nuestra vida. Adorémosle a Él, hablemos con nuestro Cristo, porque Él quiere escucharte, Él quiere tener comunión contigo, porque si Cristo no tiene comunión contigo, no puede hablarte, no puede escucharte. Abre tu corazón, confiesa tu pecado, arrepiéntate esta mañana, porque Jesús viene por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no coquetea con el pecado, sino que odiamos el pecado, porque el pecado destruye, el pecado esclaviza, y no queremos eso para nuestras generaciones. No queremos que nuestras generaciones sean esclavizadas. Queremos que nuestras generaciones sean libres. Queremos que nuestras generaciones tengan el valor que tuvo Juan el Bautista de hablar de tu venida, Jesús, de hablar de lo que tú venías a hacer, Jesús. Que cada uno de nosotros hoy te respondemos: henos aquí, aquí estamos, Señor. Envíanos a nosotros, Jesús, que no es por nuestras fuerzas, es con las tuyas, Jesús. No es por nuestro talento, no es por nuestros dones, es por la disposición de nuestro corazón. Padre, envíanos como tú enviaste a Juan el Bautista con el poder de Elías. Padre, envíanos a nosotros. Padre, que nuestra vida no sea de nosotros, sino que sea tuya, Jesús. Y hoy, si tú te has ido de los caminos del Señor y te has apartado, hoy el Señor te dice: te doy otra oportunidad. Ven a mí. Ven a mí, todo el que está cansado y afligido. Ven a mí, ven al Señor. El altar está abierto para cualquier persona que quiera derramar su corazón, para que quiera
ponerse a cuentas con Jesucristo. Hoy es el día para ponernos a cuentas con Jesús, porque Jesús viene por su iglesia. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo quiero ser parte de esa novia que se guarda por Jesús. Esa novia que se guarda en santidad, que se guarda para el único merecedor de esa posición. Hoy el altar está abierto, pero el poder no lo tiene el altar, el poder lo tiene Jesús. El poder lo tiene Jesús de transformar tu vida. Ven a los regazos del Señor, que Él no te condena. Él no te condena. Él no te condena. Él te mira con ojos de amor y te dice: ven a mí que yo te restauro y te limpio y te lavo para Él y solamente para Él. Que tú seas guardado para el Señor, para que Él te encuentre sin mancha y sin arruga. Padre, perdónanos, Señor, de cualquier apatía, Señor. Padre, todo lo que nuestro espíritu quiere rechazarte, todo lo que nuestra alma quiere rechazarte, perdónanos, Jesús, por nuestra apatía, por aburrirnos del evangelio. Perdónanos, Jesús. Queremos ser encendidos de ti, Jesús. Queremos ser faros de luz para que los demás te vean a ti y sean salvos, Señor. Padre, porque tú amas a esta tierra, tú amas a tu creación, tú nos amas, Jesucristo. Y por eso, Señor, tú has tenido misericordia para que más almas sean salvas. Pero te pedimos, Señor, ven y entrónate aquí en la tierra, Señor. Mira la maldad, Jesucristo, cómo aumenta. Mira, Señor Padre. Mira, Señor Padre, toda injusticia que se está haciendo en el mundo. Toda injusticia a los huérfanos, toda injusticia a las viudas, Jesús. Mira toda la injusticia, Señor. Padre, ven por tu iglesia, Jesucristo. Queremos caminar contigo de nuevo, Jesús. Queremos poder caminar contigo, Jesús. Y hoy te decimos: envíanos a nosotros para traer las buenas nuevas de tu nombre, Jesucristo. Las buenas noticias que tú traes, Jesús. Que tú vienes a restaurar la humanidad caída. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana, si hay alguien, Padre, que está pasando una circunstancia, una situación, yo te pido, Señor, Padre, que tú obres, que sea tu obra perfecta, Señor, pero que en este momento ellos puedan poner sus ojos en ti, Jesucristo. Que no miren más su aflicción, sino que te miren a ti, Jesús, porque tú tienes el control. No hay nada que podamos hacer, lo único que podemos hacer es preocuparnos, pero tú tienes todo en tus manos. Padre, yo te pido por cada una de las familias que estamos aquí representadas, Jesús, que tú tengas misericordia de nuestras familias. Cualquier hijo pródigo, hija pródiga, cualquier hermano, Padre, que no se ha encontrado con Jesús, Padre, ten misericordia en esta mañana. Pero que sea un arrepentimiento genuino, Padre. Que sea un encuentro cara a cara. Porque queremos que nuestras familias entren por ese camino que es estrecho. Y solo pueden entrar por medio de ti, Jesucristo. Hoy venimos a ti, Señor, a entregarte nuestras vidas, porque se trata de ti, Señor. Queremos que el cielo y el infierno conozcan nuestro nombre, Señor. Pero no, Señor, por popularidad o por nuestros dones, por nuestros talentos, sino por nuestro corazón que es entregado a ti, Jesucristo. Sino por nuestras vidas en tus manos, Señor, sino por nuestras vidas rendidas a los pies de Cristo. Y Padre, hoy queremos consagrarnos a ti, Señor. Que no sea algo que solo decimos, pero que se reflejen en nuestras acciones. Padre, porque tú conoces todas las cosas. Tú conoces, Jesús.
y que no sea solo palabras que salen de nuestra boca, pero que verdaderamente cambiemos de dirección y te miremos solamente a ti, Jesucristo, porque solamente tú eres el camino, solamente tú eres la verdad, solamente tú, Jesucristo. Nadie más compara con tu nombre, Jesucristo. Nadie más ha hecho lo que tú has hecho por nosotros. Jesucristo, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Jesús. Gracias que estamos parados el día de hoy, Jesús. Gracias porque la depresión fue quebrantada, Señor. Gracias, Jesucristo, porque nos sacaste del pozo en donde estábamos, Jesús, y nos quitaste las vendas para verte a ti, Jesús. Gracias porque tú dejaste las 99 y tú me buscaste a mí por nombre, Jesús. Tú me escogiste a mí desde el vientre de mi madre, desde antes de la fundación de la tierra. Tú nos escogiste a cada uno de nosotros, Señor. Y hoy queremos preparar tu camino, Jesús. Hoy queremos ser la iglesia que tú nos has llamado, una iglesia intercesora, una iglesia en santidad, una iglesia que da fruto, Señor. Padre, no queremos, Señor, que nuestro árbol sea cortado por no dar fruto. Hoy queremos ser una iglesia que da fruto, una iglesia intercesora, una iglesia que va a la milla más por ti, Jesucristo, una iglesia que te sirve con excelencia, una iglesia que muere al yo para que tú vivas en nosotros, Jesucristo. Una iglesia que te pide, Jesús, crezca en nosotros y que nosotros menguamos, Señor. No queremos vivir más, Señor, con la condenación. No queremos vivir más con la culpa, Jesús. Padre, queremos vivir en libertad contigo, Jesús. Pero para vivir en libertad necesitamos consagrarnos a ti, Jesús. Y hoy venimos a hacer eso. Venimos a tu casa, Jesucristo. Venimos a tu casa a buscar tu rostro, Jesús. Tenemos necesidad de ti. No vamos a jugar de apariencias. Tenemos necesidad de ti, Jesús. Mi corazón gime, Señor. Tenemos necesidad de ti, Jesús. Entrónate en mi vida. Entrónate en mi familia, Jesús. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Confieso mi pecado. Confieso que te he herido tu corazón y que tu presencia no ha estado conmigo, Señor. Y te extraño, Padre. Ven, Jesús. Ven con tu presencia. Yo confieso mi pecado, me arrepiento. Ven a mi vida. Tú eres mi aliento, tú eres mi vivir, tú eres mi suspiro, Señor. Ven y mora en mí, Señor. Quita toda la oscuridad, quita todo el pecado. Límpiame, lávame con tu sangre, Jesús. Entrónate en mi vida. Que yo sea un lugar donde tú mores. May I be your dwelling place, Lord. Padre, Espíritu de Dios, hoy venimos delante de ti, humillando nuestro corazón. Humillándonos como personas que cometemos errores, humillándonos como personas que fallamos una y otra vez. Hoy nos humillamos delante de ti, Jesús, y te pedimos, Señor, Padre, que tú crezcas en mi vida, crezca en mi vida, Jesús, para que yo mengüe, para que mi viejo hombre no venga a tomar el control, para que mi viejo hombre ya muera. Y que tú vivas en mí, Cristo. Porque mis decisiones, Padre, me han, Señor, encarcelado, Jesús. Mis decisiones a veces no son tuyas, Jesús. Y te pido, Señor, que tú seas, Espíritu Santo, lumbrera a nuestros pies. Que tú nos guíes, Jesús, Padre, en este tiempo de caos, en este tiempo donde estamos viendo, Señor, tanta maldad, cuando estamos viendo, Señor, aún desastres
en el mundo. Padre, queremos menguar para que tú crezcas en nuestras vidas, Jesús, porque tus planes son más grandes que los de nosotros. Tus pensamientos son más grandes, Jesús. Tú siempre piensas en grande, Señor. Nosotros siempre pensamos en menos. Padre, pero te pedimos que este año tú nos sorprendas. Que a medida que confiemos en ti, Jesucristo, queremos ser sorprendidos. Porque muchos aquí te hemos conocido por años, toda la vida. Pero queremos que tú nos sorprendas, Jesús, en cuando confiemos en ti. En cuando nos disciplinamos a buscarte. Queremos, Señor, que tú nos sorprendas. Que tú enciendas el fuego en cada uno de nosotros. Encienda la luz en nuestras familias, Padre. Únenos, Señor. Únenos como familia, Señor, buscándote a ti, Jesucristo. Si hay un hermano que tiene algo contra el otro, hoy pidan perdón. Pídense perdón, aún en sus hogares. Señor quiere morar en sus hogares, pero tiene que haber perdón, restauración. Tiene que haber búsqueda de Él. Tiempos de búsqueda con el Señor, porque Él se quiere encontrar con su novia. Padre, te damos gracias por esta mañana. Yo te doy gracias por cada una de las familias aquí. Y yo te pido, Señor, que seamos familias que preparen tu camino, Jesús. Queremos verte, Jesús. Queremos ver tu trono aquí en la tierra. Queremos verte en las nubes, Jesús. Queremos verte a ti, Jesús, cuando tú peleas, cuando tú vayas a pelear la última batalla aquí en la tierra. Queremos verte a ti, Jesús, Padre. Y si no veremos eso, sabemos que estaremos en una eternidad contigo. Pero sabemos que nuestras generaciones las van a ver, Jesús. Y hoy, Señor, Padre, hacemos, Señor, un pacto contigo, que enseñaremos a nuestras generaciones sobre tu venida. Instruiremos a las generaciones que vienen de lo que tú has dicho, Señor, lo que tú vas a hacer aquí en la tierra. Y que ellos no deben de temer, que ellos deben de emocionarse por lo que tú vienes a hacer, Jesús. Padre, hoy hacemos pacto contigo, Señor, que instruiremos a nuestros hijos, Señor, y los hijos de nuestros hijos a anhelar tu venida, a anhelar, a poner sus ojos en esa venida. Te damos gracias, Jesucristo. Y Padre, y queremos honrarte en esta mañana. Queremos terminar este hermoso día adorándote a ti. Adorándote a ti, Jesucristo, por lo bueno y misericordioso que tú has sido con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque somos encontrados en ti. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.